¿De qué vamos a hablar el día de hoy? Pues, ¿de qué quieres hablar? Pues hay cosas internacionales, cosas nacionales, algunas otras que ya no se sabe qué son, pero que están pasando a nivel local, porque cada vez es más ambigua la gobernación de Armenta. Muy ambivalente, por no decir contradictoria. No, pues yo creo que le van a aplicar la revocación del mandato. Pues su respuesta es que tiene un estilo muy agresivo, aunque quizás para muchos digan que es confrontativo nada más, a la hora de responder. Entonces esa se diría en psicología agresión pasiva. Creo que no lo ha ido a manejar o no tiene un asesor de imagen que le ayude a manejar ese tipo de situaciones. Pero bueno, ya son cosas como que extras, ¿no? No, todo cuenta en política. Dice que va a hacer una cosa, no lo termina haciendo, dice que va a hacer otra. Sí lo hace, pero no sé. La Ahora, ciudadanía está medio confusa. ahora está el problema de la Universidad del Deporte. Ah, sí que ya están empezando a derrumbar el estadio Zaragoza, ¿no? O lo que era. Después, después de haberlo remodelado con una inversión pues, millonaria, ahora ya lo están tumbando. ¿Quién lo mandó a remodelar? ¿No tienes el dato? El anterior, Salomón. Salomón, Esos detalles son a los que me refiero, que no sé, hay algunas cosas que yo no estaba de acuerdo con Salomón, pero digamos se veía más estabilidad que con el actual gobernador. O es mi percepción. No sé. porque Salomón sabía que hasta ahí llegó. Aspiraba a que le pasara lo que todos los exgobernadores con López Obrador, que les daba ya sea un puesto en el gabinete o una embajada. Y le dieron un puesto en el gabinete, Ujú. que se tardó en tomar posesión por todas las broncas, ¿no? Que había por la cuestión de los migrantes. Y pues ni fu ni fa, ¿eh? Nadaba de a muertito. Pues ahorita con todo lo que está pasando, referente a ese tema, pues el secretario de Relaciones Exteriores, que creo que era ex rector de la UNAM, ¿no? ¿Cómo se llama? Sí, Se me fue ahorita su nombre. O sea, no está dando los resultados que se esperan. En el sentido de ser un poco más confrontativo. A veces siento que Brad hace más sus funciones que el secretario de Relaciones Exteriores y eso siento que le quita, mira, estoy contaminado con el decir siento. Pienso que dificulta muchas de las estrategias que está intentando ponerse sobre la mesa con los Estados Unidos por parte de Brad y la discusión que seguramente tienen seguido entre Donald Trump y la presidenta Sheinbaum. Entonces, tiene que ajustar. Y se tiene que ajustar yo creo que desde los mismos dirigentes del partido. Hay algo ahí que quizás para López Obrador estaba muy clara la estrategia de qué era lo que tenía que seguir después de los famosos chapulinazos, pero quienes se quedaron como que ya no lo quieren hacer o se les olvidó o dijeron pues bueno pues ya no vamos a continuar con ese plan, vamos a hacer algo diferente. Hay algo ahí un poco extraño en todo esto. pues esa es la ley de la biología. O sea, los chapulines son por lo regular políticos pues que están viendo pasar el tren y son 4 años, 5 años, que para muchos ya resulta muy pesado. Como dijo Noroña, ya para el 30, a lo mejor ya algunos ya ni estamos.
Pues algo así dijo en su despedida. Ajá, eso dijo. Entonces, cuando le preguntaron qué espera, pues estar, por lo menos. ¿Cuánto duraba la presidencia en el Senado? ¿Era de por sí así, de unos cuantos Un año, meses? sí, un año. Se podía reelegir si es que lo apoyaban, ¿no? Pero estaba ya muy confrontado. Estuvo muy mesurado. Digo, hablando, por ejemplo, en cuestión de ahorita de imagen que ahorita hablábamos en cuanto al gobernador Armento, eh, estaba muy mesurado, o sea, se ve que sí tuvo asesoría respecto a esto. Y yo la verdad pensé que iba a estar muy explosivo siendo presidente del Senado y sin embargo estuvo muy contenido. O sea, sí tenía sus chispazos, lógico, o sea, su personalidad no la va a diluir así tan de repente, pero sí como que sabía qué tenía o qué actitud tomar con el puesto en el que tenía. Y de quien te hablaba era, pues, todavía Juan Ramón de la Fuente, el secretario Sí, de Relaciones Exteriores, que también, o sea, hablamos de esta cuestión de actitud ante situaciones que en lo internacional ahorita está muy en crisis, ¿no? Apenas viendo una de las mañaneras con la presidenta Sheinbaum me estaba preguntando qué pasaría si López Obrador estuviera en esos instantes como presidente con toda la situación externa e interna que estamos viendo, porque hay crisis exterior e interior. te gusta pensar contrafácticamente. Pues no es que me guste pensar, es lo que estoy observando, por lo menos desde afuera, a partir de sus conductas, de sus Sí, me refiero a discursos. que si estuviera López Obrador, pero no está. Ah, no, no, Es la- no, es solamente una, bueno, No, está bien. una Eso pregunta, digamos. es pensar contrafácticamente, o sea, Ujú. contra los hechos. Sí, sí, sí. Sí, y poner un condicional. Sí, esto, entonces. Y fíjate que es muy interesante el condicional, porque para que un condicional sea verdadero, es suficiente que el antecedente sea falso. O sea que si tú partes de una falsedad, tu enunciado condicional resulta verdadero. Porque un condicional resulta falso solamente en un caso, cuando el antecedente es verdadero y el consecuente es falso. Ahí sí el condicional es falso. Pero si partes de una falsedad, ya garantizaste la verdad de tu enunciado. Porque si el consecuente es verdadero, el condicional es verdadero. Si el consecuente es falso, el condicional es verdadero. Muy interesante esta característica del condicional. Por eso es que todos los pensamientos contrafácticos, si se arman bien, resultan razonables. O, más que razonables, resultan lógicos. También tiene temporabilidad eso. Sí puede tenerla o no, pero puedes organizarlas el tiempo de tal manera que partas de una falsedad. Ujú. Estamos en el siglo XXI. Si estamos en el siglo XXI, pues ya con eso ya garantizaste la verdad de lo que construyas de manera compleja, no el condicional. Porque estás ya partiendo de una falsedad. No estamos en el siglo XXII, por ejemplo, no XXI, XXII. Ujú. Si la luna es de queso, entonces yo soy Superman. Ese enunciado es verdadero, por definición. No importando las preposiciones, digamos. No, porque partes de... Bueno, en este caso los dos son falsos. Y el condicional es verdadero cuando antecedente y consecuente es falso. Ahora un condicional lo puedes transformar en una disyunción, Ujú. siempre y cuando niegues el antecedente. Igual, y si tú lo pones todo en las famosas tablas de verdad, Ujú. ahí te das cuenta. Por eso es que
eh, digamos, ya en una discusión no se admiten premisas falsas, porque si tú pones una premisa falsa, ya llevas la ventaja de que todos tus argumentos resulten verdaderos. Es que me recuerda mucho la estructura que utilizan algunos periodistas que hoy ya se han autodenominado como de oposición. Por Utilizan mucho ejemplo, esa estructura. Pues la mayoría que participa, por ejemplo, en Latinus, participan en algunos en el Universal. ¿pero qué estructura? Sí, en el que utilizan esta parte de comenzar con una preposición falsa y otra Ah, verdadera. Y entonces pues termina siendo aparentemente verdadera hasta que quizás los hechos terminen eh, mostrando que no necesariamente es verdad, pero la estructura sigue siendo verdad. válida. O válida, ajá, válida. Exacto. Sí, pues por eso es que en una discusión, digamos, eh, racional, si tú quieres deshacer a tu adversario, no destruyes sus conclusiones, sino destruyes una de sus premisas. Y ya, si tú destruyes una de sus premisas, todo el edificio se cae. Ese es digamos, ese es el esquema dentro de las discusiones filosóficas. No se discuten las conclusiones, porque admitidas las premisas, pues la conclusión es válida. O admitida la verdad de las premisas, tienes que aceptar la verdad de la conclusión. Mientras que si atacas una premisa y la muestras como falsa, y como no se admite premisas falsas, pues ya destruiste todo el argumento. Y eso, pues apenas en mi último artículo hablo sobre eso, sobre la lógica en el mundo, en la vida cotidiana, ¿no? Y yo he visto, he observado, he conocido a personas extraordinariamente lógicas sin haber estudiado lógica. La lógica te ayuda a manejar mejor y más rápidamente los esquemas válidos de la argumentación, o te ayuda a cómo destruir las argumentaciones ajenas, ¿no? Pero una persona, para hacer lógica, no requiere estudiar lógica. Hay como una especie de software en el cerebro que casi te obliga a pensar lógicamente. Que de hecho, pues tú que sabes de esto de computación, no hay más que ceros y unos, ¿no? Pues digamos la teoría clásica, sí. Y ahorita hay otras Y teorías. hay una negación. De cualquier afirmación la puedes negar. Le puedes agregar cualquier cosa siempre y cuando lo hagas por medio de una disyunción. Y la disyunción se puede transformar en condicional. Y el condicional se puede transformar en bicondicional o en conjunción. Y así, Sí, bueno, que ahí ya en programación serían como casos. ¿sí? Que son todas las definiciones básicas, que además no se necesitan más, aunque hay muchas leyes. En realidad, pues son tres, ¿no? Las que fundamentan todo. La de la identidad, A, sí, solo sí, A. La de la disyunción, o A o no A. Y la de tercero excluido, no es cierto que A y no A. Y a partir de eso, armas todo el universo. Ya te puedes meter a la lógica de predicados, a la lógica proposicional, a la lógica
modal, a la lógica cuántica, pero esa es la base, la estructura, las estructuras básicas. Y tienen que ver con pues, la estructura de nuestro propio cerebro, de cómo se apagan y se encienden redes neuronales, ¿no? Porque al final de cuentas, la inteligencia artificial lo que trata es de imitar el comportamiento de nuestro cerebro. Muy interesante eso de cómo lo artificial y lo natural se van entretejiendo. Los resultados son interesantísimos porque lo que a la naturaleza le ha costado miles de millones de años, nosotros nos los estamos aventando artificialmente en décadas nada más, ¿no? Bueno, porque ya tenemos un modelo que podría ser erróneo, o sea, tampoco es garantía, pero sí estamos cercanos a... Pues yo digo que el modelo no es erróneo, lo que pasa es que es muy complejo la estructura del cerebro, ¿no? Yo digo que sí es erróneo porque es perfectible. Sí, el modelo es perfectible, pero digamos que el cerebro igual se va modificando, pero no puede, o no sé, la verdad es que de manera artificial podemos lograr mucho más cosas que de manera natural. Eso es cierto. Bueno, hasta que haya una fusión, ¿no? Bueno, yo todavía tengo el pensamiento un poco quizás con ficción de que lo artificial pueda inclusive después ser modelo para el aprendizaje humano. Sí, Entonces sí, ahí sí. no sería como una sustitución del todo. Siendo demasiado optimista, y te lo dice el más catastrofista que puedas conocer, pero ¿por qué? Porque es parte de nuestra naturaleza, el aprender del medio, y si uno crea el medio o la herramienta, uno va mejorando la herramienta, y la mayor herramienta de todas ellas es el cerebro hasta el momento. Y fíjate, y la retroalimentación, tú transformas el medio a través de la tecnología. Entonces, estás construyendo un mundo distinto al natural, que es un mundo tecnológico, ¿no? Y mira que lo ves fácilmente. Casi cualquier ser humano tiene algo artificial, ya sea un implante dental, unos lentes, un marcapaso, una mascarilla para respirar, un aparato para escuchar mejor, pomadas para combatir el hongo de los pies, las aspirinas, las mejorales, las pastillas que se toma uno para aliviar algún dolor o corregir algún desperfecto corporal, pues todo eso es artificial. Bueno, que no significa, bueno, hablando por ejemplo en cuestión de tecnología, que sea compatible. O sea, lo que En que puede se, funcionar para un sistema no necesariamente para el otro. Es por eso, por ejemplo, que hay advertencias de algunos medicamentos de su uso porque puede no ser compatible, por ejemplo, con un riñón, o con el hígado, o con el estómago. Entonces hacen medicamentos para buscar esa... Muchos le llaman equilibrio, muchos le llaman medicina integral, es decir que, por ejemplo, te dan un medicamento para que no te dé la acidez por causa de otro medicamento. Y así, ¿no? Nos podemos ir poniendo ejemplos, ¿no? Porque sí, en los sistemas no necesariamente todo es compatible. Igual en el Ahora, ser humano. eso también, digamos, en términos lógicos, se puede explicar. Uh-huh. Cada cuerpo es un caso, Uh-huh. o sea, una disyunción. O esto o aquello. No es esto y aquello. Entonces tienes que tratarlo como un caso disyuntivo.
o esto le va bien o esto le va mal para ese cuerpo específico. Por eso muchos dicen que no hay enfermedades, hay enfermos. Aunque también escucho muy frecuentemente a los médicos de tratamientos, ¿no? Que para tal cosa hay un tratamiento ya probado. Por supuesto, esto no significa que si está probado para 1000, para el paciente 1001 funcione, porque además es el método científico, ¿no? No, el método científico te dice que no vas a acertar, va a llegar el momento en que vas a fallar y tienes que cambiar entonces todo, ¿no? O sea, el ensayo y error, aplícalo, si no te funciona, pues ensaya otra cosa. Ahorita que mencionas esto, me acuerdo de la estadística. ¿Cuál Sí, es ese rango para que sea válido? Entonces, en el medicamento es algo muy parecido. Mientras para un porcentaje específico, que no sea menor al 5%, es benéfico, quiere decir que ya se puede estandarizar. Entonces, hay cierta garantía de que el medicamento cause más beneficios que prejuicios. ¿Cómo se? Sí, que sí, todo lo qué contrario, daño. que daño. Entonces, aún así, si tú ves la bibliografía química, sí, ahí menciona, ¿no? Puede que en algunos pacientes o en algunas personas tengan, y ya te enumeran, ¿no? Las alergias o alguna otra cuestión en la que sí tienes que tener cierta precaución, pero digamos que el beneficio sigue siendo mayor. Entonces se puede utilizar con cierta seguridad, principalmente por el médico. Y ya quienes automedican, bueno, hay algunos que inclusive no hay tanto problema, ¿no? No son controlados, puedes ir a la farmacia y comprarlos y ya. Pero los que sí son controlados, bueno, requieren un poquito más de observación porque por quizás este porcentaje no sea el más bajo posible y por ello sí se necesite el estudio constante, ¿no? Pero aún así es en todo, ¿no? Inclusive en las computadoras esa evaluación es así. Y en cuestiones sociales, todo el tiempo es así. Se tiene que estar observando qué sucede, ¿no? Por eso ahorita que hablábamos de... Bueno, yo puse los nombres del caso del gobernador Armenta, de La Fuente, del secretario de Relaciones Exteriores, Ebrard, como secretario de Economía, y la presidenta Claudia Sheinbaum. Pues es como si viéramos cada uno como una especie de caja negra que está dentro de otra caja negra que le podríamos llamar política. Pues viendo a partir de sus resultados, uno puede hacer una especie de estudio inverso, ¿no? Para intentar indagar qué es lo que está pasando dentro de la caja negra y tener una hipótesis de qué hay que hacer para que el resultado sea diferente. Y fíjate, por eso es que se hacen propuestas, incluso a partir de la estadística, pues porque se empezó a trabajar y a reflexionar sobre este instrumento matemático, teorías como teoría de la complejidad, la teoría del caos, que son efectivamente, ¿qué hay en el fondo? Teoría de la complejidad es que no puedes, eso se sostiene, no puedes tener todas las variables, no puedes considerar todas las variables existentes que afectan un proceso. Algo se te va a escapar. Sí. Y a pesar de que estadística, hay un elemento que no lo consideraste. Por eso es que los paquetes de ciencias sociales, los paquetes estadísticos, este, usarlos tienen un costo. Y el costo depende del número de variables que quieras introducir en ese software. Si quieres 2000 variables, bueno, te va a costar $1. Ya 3000 te va a costar 5000 pesos. Oiga, pero sí, porque no es una cuestión numérica, ¿no? La complejidad, sino geométrica. Y así, finalmente,
A pesar de que tomes todas las providencias, algo puede resultar mal. Es la idea que tiene la película esta de los dinosaurios, ¿no? Ah, sí, de Jurassic El, Park. el matemático decía, es que no puede ser tan perfecto el asunto, ¿no? Y ya ves que una falla eléctrica, ¿no? Provoca el caos, el que los dinosaurios salgan de su hábitat o de su jaula y empiece el caos. Esa idea también está pues en eso de que el aleteo de una mariposa en el Amazonas es la causa del gran tifón que azota Japón. Lo que no podemos saber es cómo ese aleteo de la mariposa, o sea, algo tan delicado, la cadena de sucesos que pueden vincular el aleteo de la mariposa con un ciclón. O sea, nos falta todavía mucho para poder tener un modelo de causal como el que tenemos ahora, mucho mejor que el que tenemos ahora, ¿no? Siempre habrá incertidumbre. Y de hecho, hasta en el campo de la física, que se consideró hasta los principios a mediados del siglo XX, Ujú. se consideraba la física como el paradigma de ciencia causal, casi casi determinista. Empezó a perder adeptos hasta el grado de que los físicos más prominentes, más duros, empezaron a proponer la sociologización de la física. O sea, la física no va a ser una ciencia hasta que no sea tan compleja como lo es la sociología. Y así los físicos han empezado a jugar con la física, o sea, con las ecuaciones, a tal grado que hay quien compara el sistema de ecuaciones con un sistema musical y compara la física con el jazz. Dice, bueno, vamos a introducir la improvisación. ¿Qué pasaría si aquí en esta ecuación modificamos, porque así se nos pega la gana, improvisar, y cambiar el signo de una variable o cambiar el valor de una o dos variables? ¿Qué pasa? Y lo mismo ocurrió en otro grado con la geometría, que también durante mucho tiempo era el paradigma, ¿no?, de racionalidad humana. Cuando pues alguien se puso a tratar de demostrar el quinto postulado de Euclides, porque tenía todo el aspecto de ser un teorema y no un postulado. Y pasaron generaciones de geómetras intentando demostrar que el quinto postulado de Euclides era teorema y no pudieron. Hasta que llegó un cura que empezó de manera consistente a desarrollar las ecuaciones. El quinto postulado es: si por un punto exterior a una recta pasa solamente una y una sola recta, no más. Eso es lo que dice Euclides. Entonces este cura negó: por un punto exterior a una recta no pasa ninguna recta. Y quería mostrar que ese enunciado era inconsistente, era contradictorio. Y por más que desarrolló el razonamiento, no llegaba a ninguna contradicción. Después dijo, bueno, por un punto exterior a una recta pasa
más de una recta, pasa infinidad de rectas paralelas. Igual, se quiso demostrar que este enunciado conducía a una contradicción y nada. Cuenta la historia que el cura, asustado, dijo que era cosa del demonio y abandonó los trabajos. Hasta que en el siglo XX un geómetra descubrió esos trabajos y vio que pues eran consistentes con el razonamiento matemático. ¿Y qué fue lo que ocurrió entonces? Que se encontrara con que la lógica o con que la geometría que hasta ese momento se había manejado, que era la euclidiana, era una geometría en el plano. Y lo que se descubrió, lo que el cura descubrió, pero sin saberlo, fue una geometría en el espacio. No una, varias geometrías. Y hoy hay N geometrías espaciales. Muchas de ellas sirven para propósitos muy, pues, de la vida cotidiana ahora. Por ejemplo, cómo hacer que un misil llegue de un país a otro, o cómo llevar al hombre a la luna, o cómo enviar satélites que envíen información desde lugares remotos del universo a la Tierra. Si se usara solamente la geometría euclidiana, que duró más de 20 siglos como la única, pues no hubiéramos podido hacer nada de eso. Ya fueron las geometrías no euclidianas las que han permitido al hombre, pues incluso, dependiendo del problema, elegir el tipo de geometría que mejor lo ayuda a resolver los problemas de eso que él decidió trabajar, ¿no? Dice, saltamos de ser animales racionales a ser animales teóricos. Abrimos una especie de, descubrimos la salida de la esfera. Con la geometría euclidiana, pues ni siquiera de una caja puede salir. No, sí, de una caja sí puede salir, porque tienes ancho, largo y profundidad, ¿no? Pero no puedes salir de una esfera. Si estás en medio de una esfera, ¿cómo sales? Ahora ya se sabe que es posible salir de la esfera teóricamente. Cosas interesantes. Somos los animales llamados humanos. Aún así hay algunas cosas que físicamente todavía no, bueno, no pasan de la teoría, pero está en proceso. Por lo menos en simulación, ya, eso es un gran logro, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en los videojuegos, lo vemos, por ejemplo, en gráficos, ¿no? Hechos, o digamos, de los que se basan muchas inteligencias artificiales ahora, ¿no? Para crear ficción que hace algunos años solamente lo podría hacer el humano. Ahorita vemos que las propuestas son, a veces pareciese que son ilógicas, pero con, bueno, con lo que mencionabas hace un momento, ¿no? De la condicional, pues no del todo, ¿eh? Porque así funcionan inclusive también ahorita las inteligencias artificiales. Que por cierto, hay una por allí, creo que la de Elon Musk, ¿no? Que se llamaba Gross o algo parecido. Ya la, ya no está activa. Porque todo lo que decía ya no le convenía a los Estados Unidos o algo por ahí leí. Entonces ya hubo censura para la primera y ya. Mira, sí y no. O sea, una inteligencia artificial desde mi punto de vista, claro, mi punto de vista está muy limitado porque no domino, pero digamos, si parto de principios lógicos, si nosotros nos podemos revelar,
con las limitaciones biológicas, una inteligencia artificial no tiene esas limitaciones biológicas. Se puede apagar el switch, pero censurar, no sé hasta dónde tenga sentido eso. No, apenas estamos a nivel de vida ordinaria, estamos empezando a discutir esos temas que probablemente en algunas comunidades nos lleven ventaja, ¿no? Pues tanta ventaja nos llevan que han producido estas propuestas de inteligencia artificial. Por cierto, mi esposa estaba revisando una tesis y le digo, ahora, ¿qué onda? ¿Qué es? Porque aparecen colores. Dice, es un programa que detecta plagios. Dice, ya este color es son plagios de inteligencia artificial. O sea, sacados de alguna inteligencia artificial, te los ponen de un color. Si es sacado de un texto, te lo pone de otro. Sí, dije, ay, a ver, a ver, a ver. Le dije, pásamelo porque necesito aplicarlo. Y no es que no me lo ha pasado. Pero mira, ya existe un instrumento para encontrar plagios dentro de la inteligencia artificial. Bueno, que todo en teoría para la inteligencia artificial, con el pro de decir, vamos a alimentarla con información, pues todo lo que ahorita se le dé es plagio, ¿no? Pues se supone que es toda la información que existe en la red, ¿no? No necesariamente. Por ejemplo, se habla de, bueno, todavía no está comprobado, pero presuntamente el dueño de Facebook hace algunos años pues, descargó de manera ilegal. Yo creo que no nada más él, varios. Pues información que supuestamente estaba clasificada y que pues, era ilegal descargarlos así nada más. Y ellos se defendieron diciendo que era pues para alimentar la inteligencia artificial A cuando ver, por pero ya está en la allí red. O no, no, sea, no, no está en la red, solamente es para o sea, son sitios no públicos. me refiero al estar en la red que está convertida al lenguaje que permite a las computadoras dialogar, ¿no? O procesar datos. No, Tienen que ser datos. eh, O sea, el que sea muy secreto deja de serlo cuando alguien puede hacer lo que hizo. ¿Por qué? Porque esos son datos físicos, son bites, y utilizan el aire, la atmósfera, para circular. no, O sea, sí, finalmente, pero a lo que me refiero más que digamos, esta parte tecnológica es que los datos, en el formato en el que estén, pues son sensibles, ¿no? O sea, no importa. no nos importa, porque por ejemplo, los datos personales, que aunque muchos, por ejemplo, hoy digan, no, pues sí, no, en con tal de que la tecnología siga avanzando y todo lo demás, muchos van a decir, oye, pero ¿por qué va a estar mi información en Internet? ¿Dónde está mi privacidad? ¿No? Y así hay muchos documentos que por derechos de autor pues tienen esa protección muy parecida a Pero los... fíjate, Entonces eso aquí, ya, ajá, eso ya es hablar de legal o ilegal. a eso voy. Entonces, No, pues eso, aquí a lo que voy es de que no toda la información que tienen las inteligencias artificiales ha sido de manera legal. no importa, Y si vemos antecedentes, no se importa, porque por pero el ejemplo en el soporte es año, el mismo. no, no es el mismo. Porque por ejemplo si nos vamos a principios de los 2000 de Aaron Swartz, que en ese momento tenía 21 años, y que en pro de que sus compañeros tuvieran documentos para educarse, porque era alumno de una universidad en Estados Unidos, para tener libertad de información en su momento, pues lo llevaron a la cárcel
y a sus 26 años pues se hizo la automorición, por no decir la palabra textual porque YouTube se enoja, ¿no? Y entonces, ¿por qué a alguien que era un programador, que era desarrollador web, que era alguien que estaba en pro de conocimiento, lo llevaron hasta tal punto de quitarse la existencia? Y los que, pues ahorita son dueños de empresas grandísimas, lo pueden hacer de manera impune, en pro de la misma línea, digamos, la misma lucha que hacía alguien que era un estudiante común y corriente y que en su momento fue ilegal. Entonces ahorita, por ejemplo, si hablamos de esos datos, de cómo están siendo alimentados o alimentadas las inteligencias artificiales, tendría que verse también con la misma línea. Sin embargo, las legislaciones en todo el mundo, aun que digan en Europa que según ya están actuando en ese sentido, no se le está poniendo un freno. Y Mira, entonces eso, a pesar de que ahorita me digas, bueno, es que eso ya estamos en un ámbito diferente, al fin y al cabo la parte básica sigue siendo, aunque en la información, llámese en el formato que sea, el pero cual, tiene formato. O mm, sea, en el formato que sea, no, tiene formato. Eso es sí, lo básico. pero lo que importa aquí es cómo se está utilizando, y por eso cuando hablaba Ah, de no, la no, censura de perfecto. esta inteligencia artificial es porque de toda la información que captaba, que normalmente era de personas comunes y corrientes, en el sentido de que no utilizaba, por ejemplo, investigaciones, no utilizaba documentos, no utilizaba cosas de internet, sino solamente la interacción humana. Llegó un momento en el que dijeron, ¿sabes qué? Lo quitamos, ¿por qué? Porque ya la inteligencia comienza a tener posturas políticas, posturas raciales, posturas etc, etc, que ya no le convenían, ¿no? a su A ver, creador. tú y yo tenemos un secreto, ¿sale? Ajá. ¿Cómo sabemos que tenemos un secreto? Porque hay un formato, ya sea oral o escrito. Ya sea que el secreto sea de viva voz o ya sea que el secreto sea de forma escrita. O sea, la información es física. O son sonidos o son signos escritos. El que sea válido o no, sea legal o no legal, es un problema distinto a la existencia de la información. Cómo manejes la información es algo distinto a la información misma. Está el oro en una mina, ahí está. Es distinto el oro que está en esa mina a cómo se usa el oro para dominar al mundo. Ah, bueno, pero tiene que haber oro. Tiene que hablarse o escribir, tiene que comunicarse de manera oral o escrita un secreto. O sea, el soporte es físico. Pues así es toda la información. A ver, entonces, ¿de qué otra manera podría ser? O sea, a lo que voy es de que se supone que las inteligencias artificiales se le llaman inteligencia por eso mismo, porque se basa de algo para ser artificial. ¿Qué algo? ¿Qué algo? Este algo es lo que tú y yo y los humanos y cualquier otra cosa que esté por ahí de información la puede alimentar. ¿Qué es ese Ahora, algo? pues en este caso son datos. Pues eso es lo que estoy diciendo. Por eso, pero los datos no son físicos. O sea, ¿Cómo no? si nos Un vamos, byte es físico, es un signo. Y fíjate, tanto es así que destruir, borrar mensajes genera calor, te calienta la máquina. no, un mensaje jamás se elimina. Bueno, un dato jamás se elimina. En mi computadora Solamente se corta la entrada y la salida del dato. se transforma, pues. A eso me refiero. Es energía. Está de esta manera o de esta otra. Porque lo otro es hablar así como de un espíritu, algo inmaterial. Claro, la premisa fundamental entre una postura y otra es esa. O se aceptan entidades, digamos, espirituales, o solamente hay entidades materiales. Bueno.
Entonces te digo, aquí el detalle es cómo es que la tecnología, te pone este ejemplo, ¿no? Cómo es que sí es permitido para algunos y cómo no es permitido para otros, dependiendo de la conveniencia, ¿no? Y es Es que una eso, convención, es no, convención humana. híjole, es que esas Yo te lo generalizaciones son muy permito, peligrosas, ¿no? a ti, no por eso, pues es peligrosa, pero es una permisión humana o prohibición humana. Sí, pero hablas como si fuéramos todos una sola cosa y no es. Sí, están los que tienen prohibido algo y los que tienen permitido eso que está prohibido. Por eso es la lucha de la igualdad en cuanto a la ley. No haya diferencias en cuanto a la ley, pero las diferencias son legales. Bueno, pero te digo, aquí el asunto es ese, ¿no? De cómo es que ahorita la misma tecnología tiene que ponerse un freno para poder seguir subsistiendo, porque si no de otra manera se da en otros ámbitos, por ejemplo la política, pues que esta llegue a un punto en el que ya no se quiera seguir utilizando, que es lo que tarde que temprano se está, no lo digo yo, lo están viendo ya muchos gobiernos, de cómo administrar ello, ¿no? Tú, por ejemplo, lo has hablado mucho en la cuestión de los impuestos, por ejemplo, en el caso de las máquinas, ¿no? Que para, digamos, lo más fácil sería, bueno, pues quien lo compra que pague el impuesto, o sea, pero y no pasa de allí. Entonces, ¿quién va a pagar más el impuesto? También sus creadores. Ah, ¿por qué? Porque van a recibir una compensación por esa creación. Quita trabajos, sí, los que trabajaban allí ya no van a generar esa recaudación, por ejemplo. Pero, pues por la producción, como ahorita lo está haciendo Estados Unidos con los aranceles, pensando que ellos son los gobernadores del mundo, es de, pues le quito este arancel como impuesto al mundo en pro de, pues, mis intereses, en este caso sus empresas, ¿no? Entonces, a lo que voy es de que las inteligencias artificiales, en este caso específico, que creo que era de Twitter, o trabajaba desde ahí, desde esta plataforma de Elon Musk, ya la tuvieron que pausar tantito. ¿Por qué? Porque ya se les estaba saliendo de control. O sea, no es que se pareciera al humano ni mucho menos, sino que ya hacía cuestionamientos, ya tomaba posturas, ya sus argumentos eran muy distintos a lo que, pues, digamos, estaba permitido, cosa que las otras inteligencias artificiales, y lo hemos visto, aquí hemos visto el ChatGPT, DeepSeek, hemos visto sus propias restricciones que tienen, ¿no? Sus sesgos, pero digamos que parten de lo formal. Este experimento que hubo que partió de lo informal o lo no formal, pues vemos que no es como quizás la teoría podría ahorita decirnos, pues la lógica nos diría que el argumento humano tendría que ser de esta manera. No, también hay otros universos, llamémoslo de alguna manera, dentro del humano que hace que las mismas inteligencias artificiales podrían llamarlo así, se pueden contaminar y entonces no ser necesariamente lo que hemos puesto aquí como generalidades del humano, ¿no? O sea, sí, hay un pensamiento a partir de la construcción lógica, sí, pero hay otros pensamientos totalmente distintos que también parten de una lógica. Voy a poner, voy a tomar la historia común como ejemplo. Hay muchos grupos sociales, tribus, si tú quieres. Piénsalo como quieras. Hay un grupo social Ujú, diferente a otro grupo social y diferente a un tercero. Y así puedes multiplicarlo cuantas veces quieras. ujú, En un grupo social se empieza a desarrollar la idea de que la esclavitud es intolerable. En el resto todo el mundo es que así son las cosas. A ti te toca ser el amo y a mí me toca ser el esclavo. Y eso es lo más natural. Así se justificó la esclavitud en muchas sociedades. Tú eres la autoridad y yo soy el subordinado y así va a ser siempre. Entonces eran cerebros que en un caso seguían aceptando como natural una relación entre hombres. Y los otros diciendo, bueno, si es una relación entre hombres,
también se puede modificar. Oye, ¿por qué voy a ser tu subordinado siempre? Y se empiezan a desarrollar, ahora sí que teorías filosóficas, ¿no? En pro de la libertad, del libre albedrío, etcétera, etcétera. Entonces, en ese grupo, acostumbrado a esas discusiones, se llega a modificar la relación de esclavitud. Y los demás dicen, desarrollados porque son más horizontales las relaciones humanas. El hecho es de que han pasado miles de años y todavía hoy siguen existiendo actitudes de esclavos, ¿no? Pues en la vida laboral común sigue siendo la Por misma eso. postura, nada más que con derechos, ¿no? Entonces, tú dices, lo mismo puede pasar. No veo por qué razón no pueda pasar que eso que creamos, que es la inteligencia artificial, pase por un proceso de insubordinación. Tú, ser humano, ¿por qué me vas a dominar? De ahí el proyecto de conciencia artificial, porque las máquinas se han perfeccionado tanto que incluso se pueden autorreparar. O si no se pueden autorreparar, hay máquinas que reparan otras máquinas. De una situación a otra es un paso lógico, como aquellos que se automedican, ¿no? No, ya no necesito los médicos, ya tengo la suficiente información como para decir qué es lo que necesito. Entonces yo creo que en inteligencia artificial va a ocurrir lo mismo con una ventaja. El soporte de la inteligencia artificial no se deteriora tan rápidamente como el soporte humano, que es el cuerpo. Entonces, de que se van a deteriorar, sí, pero probablemente vayan descubriendo nuevos materiales, pues para hacer efectivo lo que para nosotros todavía es un sueño, ¿no? La inmortalidad. Y yo creo que se puede ser inmortal, pero no biológicamente. Artificialmente sí. Bueno, esa es una hipótesis. Lo que no es una hipótesis es todo cuerpo se desarrolla, nace, crece, se desarrolla y muere. Eso es inevitable hasta ahora. Puedes enfermarte y recuperar la salud, pero no vas a vivir 200 años. Te vas a morir antes. Pero te apuesto lo que quieras, que nadie va a sobrevivir 200 años. Claro, nadie va a ganar la apuesta porque para ganarla tendríamos que sobrevivir 200 años. Bueno, o sea, a lo que voy es de que, a ver, ahorita lo que hemos comentado, o sea, no sé Sí, si a lo mejor no me expliqué de la manera más concreta posible, es que tenemos un ideal, por ejemplo, Europa. Se tomó por algunas décadas, no muchas décadas, por algunas décadas, como modelo a seguir. Ahorita ya viendo cómo es que se subordina a Estados Unidos, dices, no, yo lo que menos quiero hacer es lo que está haciendo Europa, ¿no? Pero, por lo menos a principios de este siglo y del milenio y finales del siglo pasado, era un modelo a seguir. Pero hoy, digamos, se puede analizar esa situación y eran muchas ideas, pues, o muchos pensamientos idealizados de qué era lo que tiene que ser un ciudadano, qué era o sea, toda esta parte, ¿no? Que le llaman valores europeos. ¿Y qué pasa cuando te das cuenta de que una cosa es la teoría y otra cosa es lo que está pasando en la realidad? Que era de donde se estaba alimentando esta inteligencia artificial, en la que esta idealización del europeo contrasta completamente con lo que fue alimentada esta inteligencia. te pongo Entonces, eh, eh, a eso me refiero, que por ejemplo muchos podrían decir, no, pues muchos quieren la paz, muchos, de acuerdo a la estadística, ¿no? Porque a veces cuando uno hace una encuesta, uno se fía de la respuesta del encuestado, ¿no? Pero cuando uno alimenta una inteligencia artificial y hay un ambiente distinto al que te cuestiona,
¿Por qué? Porque se genera una especie de lazo significativo con una inteligencia artificial y está estudiándose esto, ¿eh? O sea, hay muchos que hasta dicen que su inteligencia artificial es su novia, su pareja, su mejor amigo, amiga, etc, etc. O sea, ya hay eh, una construcción emocional ahí con algo artificial. Pues las respuestas comienzan a ser, si no puedo decir que reales, sí muchos de los pensamientos que normalmente no dirías en un ambiente social en el que tú tienes que decir las cosas correctas y las cosas que son socialmente aceptables o que son políticamente correctas. Y entonces con esta alimentación de esta información, pues te vas dando cuenta de que lo que se piensa del humano, pues termina siendo más un ideal que una realidad. Y es por eso que esta inteligencia artificial pues se le tuvo que poner una pausa o casi casi resetear, porque pues eso ya no es lo que, o no era el objetivo, ¿no? Uno pensaría, inteligencia artificial, pues va a tomar lo mejor del ser humano. Ya estaba utilizando la información no tan buena. Y la otra, pues pareciera o que se ignoraba o no era del interés del humano actual, ¿no? Incluso a tal grado que vemos, si tomáramos esa información y esas respuestas de esa inteligencia artificial, regresando a lo de la caja negra, pues daríamos mucha explicación de por qué los gobernantes que tenemos, llámese un Trump, llámese un eh, que puede ser un Putin, llámese un Xi Jinping, llámese el nombre que tú quieras, ¿no? De acuerdo a esos pensamientos que en ambientes más íntimos tiene el ser humano con lo artificial. Que esto se ha intentado buscar con estudios sociológicos desde hace ya décadas, pero que sí lo ha permitido esa tecnología y que ahora dicen, oye, le tenemos que poner pausa porque no nos conviene. ¿Por qué? Eso sigue siendo información. Es a lo que me refiero. Ahora, si lo trasladamos a la parte formal, que ahorita tú decías, bueno, es otro ámbito, es lo legal o no legal. Bueno, ¿por qué a unos sí se les permite y a otros no? Tú dices, bueno, porque nosotros lo permitimos. Pues es como simplificar esto demasiado, ¿no? Digo, quizás quienes, es como dices, los que están más involucrados en esa situación podrían darnos argumentos del por qué se tiene que hacer de esta manera. Pero aún así, hay cosas del humano que ignoramos y que intentamos a toda costa imponer para intentar con ello modificar la conducta del humano al tal grado de pensar que es a partir del pensamiento. Sin embargo, a pesar de que los resultados son visibles, ¿por qué? Porque en ambientes abiertos o sociales el humano va a responder de esa manera, a veces en conducta, a veces solamente en respuesta, llámese pensamiento, en escritura, en dicho, lo que sea, pero muy en sus profundidades hay algo muy distinto que ya comenzábamos a tener información y que ahora dicen, no, ya no. Porque este miedo, a eso me refiero. Yo, a ver, te voy a plantear las cosas tal vez a lo mejor de manera distinta. Efectivamente, muy en el fondo hay miedo, pero el miedo es una emoción o un sentimiento. Ahora, es un sentimiento, aunque muchos dicen que es una emoción, por lo Es un menos, sentimiento. Yo digo que es un sentimiento, sí, porque es es una algo más, construcción. es algo más profundo. No, la Hay emoción, un, bueno, sí, es una construcción. O sea, es que la emoción es como que inmediata, es exacto, algo es un biológico estímulo, una respuesta, y el ¿no? sentimiento es una construcción de pensamiento y percepción, entonces construyen ahí los sentimientos. Bueno, hay a lo largo de la historia una presencia del miedo de algunos hombres a lo que otros hombres hacen. Siempre ha sido así. Y hay procesos violentos. Ha habido procesos violentos. Hay procesos violentos para tratar de contener a esos seres humanos peligrosos.
que provocan miedo. Provocan miedo a cambiar las cosas, a modificar el orden establecido, o sea, lo que es correctamente aceptado por otras relaciones que van a ser correctamente, pero van a ser otras. Pero la base de la estructura que yo encuentro en todos estos planteamientos es política. Sí. El miedo de pocos a lo mucho. El miedo a que los muchos modifiquen el orden de las cosas. Es el miedo a la democracia. ¿Por qué? Porque es la pérdida de privilegios. Entonces, ¿qué es un privilegio? Es algo que es legal, ¿eh? Y que de alguna manera se socializa y es aceptado casi como natural. No es que así son las cosas. Sí. Pero llega alguien que dice, no, no tienen por qué ser así las cosas. Ese miedo que unos pocos, llamémosle oligarcas en estos días, ese miedo que tienen hacia un gran movimiento de masas, ¿sí? Se ejemplifica claramente con las guerras de Ucrania y de Israel. Yo puedo modificar esta pretensión de cambiar el orden, ¿cómo? Usando la violencia. Los muchos no tienen la fuerza que nosotros tenemos, aunque seamos poquitos, tenemos la fuerza hasta para autodesaparecernos si queremos. Frente a eso, que se manejó durante la llamada Guerra Fría, de que podíamos autodestruirnos, ¿qué aprendimos o qué se aprendió? Que era un recurso de los pocos hacia los muchos. Es que ustedes dependen de nosotros, pero nosotros nos podemos autodestruir y destruirlos a ustedes en el camino. Pues ya pasaron décadas y no ha habido esa autodestrucción. Porque yo creo que a final de cuentas, dentro de esos pocos que tienen la capacidad de autodestrucción, hay algunos más lúcidos que dicen, no, no, pues no se puede permitir eso. Digamos que tendrían los valores más universales y hasta cierto punto yo olfateo que se está dando una crisis no abajo, sino arriba. La política de Trump es una política que representa una parte de la oligarquía, pero hay otra que no acepta eso. Hay una parte de la oligarquía que acepta la conducta de los israelitas. Hay otra parte de la oligarquía que no la acepta. Entonces hay una lucha a ese nivel que también tiene que ver con la tecnología, porque es una de las armas que está a su disposición. Tú dices, Elon Musk, o el que tenga control sobre esa tecnología que dices que ya fue suspendida, simplemente estás manifestando que hay alguien que tiene ese control. No somos nosotros. Entonces, si leemos la Ilíada y vemos el esquema de las guerras en la antigüedad, hay una clase de seres humanos, por cierto, ¿sí?, que se encuentran en un estatus superior porque controlan la tecnología. Y entre esa tecnología están las ideas. Se producen ideas. Y la lucha es cada vez más descarnada y que se manifiesta como la batalla cultural.
¿Qué narrativa se impone para los de abajo? Entonces, todas las narrativas que hablan de su liberación se tienen que combatir. ¿Y cómo? A través del miedo. No, porque te vas a morir. No, pues todos nos vamos a morir. Entonces, cuando tú aceptas las limitaciones biológicas, ya no te pueden manipular tan fácilmente. Porque además sabes que ellos también se van a morir. La angustia, si es que le podemos llamarle de esa manera, la angustia a los fines de los días biológicos, como cuerpos, pues, es algo que no podemos trascender todavía, nadie. Entonces, ¿en dónde se imponen los privilegios? Aquí, en esta corta vida. Entonces, destruir los privilegios aterra a los que lo tienen. ¿Qué puede aterrar o qué puede producirles miedo a los de abajo? ¿Cuál sería, digamos, el objeto de su miedo? No tengo respuesta. A la muerte no. No, la muerte no. ¿A qué le tienen miedo? Al hambre tampoco. O sea, hemos pasado en términos de especie humana, ¿no? Por muchos problemas. Bueno, acabamos de pasar una pandemia. ¿Quién le tiene miedo ahora al COVID? Pues ya no se le tiene tanto miedo como cuando estaba operando, ¿no? Entonces, ¿miedo a qué? En realidad, digamos que los de abajo tenemos todas las posibilidades para ser felices porque no tenemos por qué tener miedo. ¿A perder qué? Decía Marx. Pues a lo mejor nada más a perder las cadenas, ¿no? Ese es el riesgo. Tienes que luchar porque sí vas a perder, pero las cadenas que te atan. Fíjate, el marxismo está retornando porque tiene una narrativa poderosa. ¿Qué ofrece? Pues caminar por la vida de una manera más, ¿cómo se le llama en México? Una vida de bienestar, ¿no? Estar bien. Y compartamos la riqueza. Se trata de que el bienestar sea para todos. Pero ¿esto qué significa? Romper con los privilegios. Entonces los que tienen miedo los que tienen miedo a perder sus privilegios. Los demás, pues ven la posibilidad de acrecentar su bienestar en este mundo. De ahí también la actitud. Las festividades son populares. Estas fiestas donde todo el mundo participa, ya es una fiesta patronal, en una fiesta pueblerina, en una fiesta de bar, es de la gente común y corriente. Y es espontánea, ¿no? Eso temen. Es más, creo que hay una política, son hipótesis, hay una política para destruir el sentimiento de felicidad. Porque con qué derecho estos que no tienen casi nada pueden ser felices. Si ellos son felices, ¿por qué yo no lo soy? Entonces, como yo no lo soy, tampoco lo tienen que ser ellos. Y es la simetría que yo veo entre los Estados Unidos y México. La política de Trump con respecto a México es muy ideológico. ¿Qué le aterra a Trump? Que la postura socialista de México cunda. Entonces, ¿cómo que distribuir la riqueza para el bienestar de todos? No, hay que provocar el daño que más se pueda para que los que se sientan bien dejen de sentirse bien y se olviden de esas ideas raras de que todos podemos disfrutar cada vez más de una situación de bienestar. Es una visión de la vida muy distinta, que está, yo creo, en el fondo de esta pugna.
en estas relaciones China, Estados Unidos y México, la alianza más natural tiene que darse con aquel que te procura bienestar y no malestar. Claro, todo es temporal. No porque convenga más una relación en términos generales, significa que en este momento hay que establecer relaciones con uno y romper con otro. No, porque sería romper con esta pretensión de incrementar el bienestar en la población. Y de ahí la postura de Sheinbaum, ¿no? Que me parece paciencia, no intentemos correr, no nos asustemos. ¿Sí? A lo mejor caminamos muy despacio, pero ahí vamos, ahí vamos. Algunos se desesperan Muchos. y algunos dicen, no, pero es que este cuate tiene una pistola y yo nada más tengo una piedra. Sí, pero alguien que tiene una pistola no podría matar a 1000 con una piedra que se la tiran todos al mismo tiempo. Estoy utilizando una metáfora. Sí, sí. Somos miles de millones que no estamos disfrutando de los privilegios de unos cuantos. Bueno, ¿cómo explicar la política de Trump en contra de su propia sociedad? O sea, no es una cuestión ya nacional. Él lo que quiere ser es desplazar a los oligarcas que lo tienen subordinado. Tiene poder político y aparentemente el poder militar, porque a eso tiene derecho. Pero no creo que pueda darles órdenes a los militares, ¿eh? Los militares tienen su propia lógica. Y también la otra parte oligarca también. Yo difiero un poquito en que este beneficio sea para todos, como mencionabas al principio. Será quizás para los más cercanos, porque hay otro grupo que no le está conveniendo siendo parte de la oligarquía. Y eso puede generar más problemas todavía que quizás él ni siquiera se lo imagina. Mira, en la relación con Mox está muy claro. Sí, O sea, no acepta estar en una situación inferior a otros, pero lo está. Tiene, en términos de riqueza, según Forbes, tiene más dólares Moss que él. Y él siempre habla de negocios. Y sus políticas son para que él obtenga dinero. Eso yo lo sostuve desde hace muchos programas. Su sistema de valores tienen que ver con él. Entonces, arriesga. Ha arriesgado y ha ganado. Por eso ganó esta presidencia. Pero ¿sabes dónde está perdiendo? Pero claramente en la biología. Ya no se siente bien ni con su propio cabello, porque denuncia su senilidad. Y por eso incluso, aún en ceremonias, con cierto protocolo, llega con su gorra. Ya no, su rostro ya no es tan simpático como si alguna vez lo fue, ¿no? Por la juventud. O sea, yo creo que se ha de ver todos los días al espejo y dice, ching, ya el tiempo pasó, pues por supuesto, y va a seguir pasando. Entonces yo creo que le aterra, a él sí le aterra la muerte. Y si yo no vivo, pues que nadie viva. Pero no tiene poder como para que ocurra una tragedia internacional, aunque amenaza. Yo creo que los poderosos que están viendo la posibilidad de una autoaniquilación, no amenazan. Es más, si yo fuera jefe de un equipo, mandaría yo a mis subordinados a amenazar. Y el- Trump es un subordinado. exacto, es lo que te iba a decir. ¿De quién?
Eso creo que quizás sea secreto a voces, pero con alguien quiere quedar bien. Y lo está haciendo, pero ¿a costa de quién? Fíjate que lo voy a poner de una manera probablemente falsa, pero que ilustra las cosas. No tiene caché, no tiene pedigrí, no tiene formas delicadas, no es una persona culta, y eso le pesa mucho, Ujú. porque a su alrededor hay gente muy delicada, seguramente, que se comporta de manera distinta. Y él no puede hacerlo de otra manera porque si no, no tendría lo que tiene ahora, que es el poder político de quién, de las mayorías. Es la gran contradicción. Que cada vez va siendo menos, pero sí, Cada vez, por eso, pero él llegó ahí sí, por la mayoría. por las mayorías. Que ahora ya les retiró a los que no tenían que comer el subsidio, que, o sea, se ha puesto en contra de esas, de algunas mayorías que lo apoyaron, incluso mexicanas, ¿no? Hubo varios latinos ahí. Sí, sí, sí. Entonces, así es la política, no es para siempre. La postura de Sheinbaum me gusta porque no tiene miedo, sabe que el camino es difícil, que el mundo es difícil, pero no tiene miedo y lo transmite. Si esta popularidad que tiene es objetiva, y además López Obrador lo dijo, es que la revolución cultural, la revolución de las conciencias, operó, está operando. Hay mucha gente que ya no se arruga, ¿no? Sabe que las cosas no son fáciles, pero no se arrugan y que juntos tenemos que hacer historia, no que otros la hagan y que yo la disfrute, ¿no? Es una postura política de masas, involúcrate, hazlo también. Y en esa medida, los 1000 piedras pues van a derrotar a una pistola, ¿no? Pues ahorita se va a ver con esos nuevos aranceles que aunque ya bajaron a 17%, no va a ser de 30, pero pues estamos en veremos, ¿no? Porque algo que sí, digo, el lenguaje es muy importante. Muchos han estado utilizando la palabra castigo. O sea, automáticamente hay subordinación, ¿no? Por parte de los medios. Y también de los que supuestamente no eran subordinados, también han utilizado esa connotación, ¿no? Entonces, sí es interesante ver cómo algunos ya se sienten derrotados, ¿no? desde ahorita, porque quisieran quizás ver situaciones violentas en muchas de las conductas de la presidenta. Pero, por lo menos, hasta donde yo me acuerdo, hay muchas reglas, por ejemplo, de Sun Tzu, que hablaba sobre la guerra hace muchos años. Este, eh, pues dirigente militar histórico en China, que a veces no es necesaria la fuerza, sino la inteligencia. Necesitas primero conocer a tu enemigo antes de actuar. Y pienso que es lo que está haciendo ahorita la presidenta, porque, insisto, ha sido tan rápido, y lo he comentado en otras ocasiones, tan rápido todo lo que ha sucedido, que no tenemos conciencia del tiempo en el que estamos, ¿no? O sea, no lleva más que cuántos, 6 meses. Creo que todavía no llegan ni a los 6 meses, todavía faltan unos días de Trump en el poder en los Estados Unidos y se le está desboronando todo. ¿Qué va a pasar en 2 años? Ahora tú mencionabas la parte biológica. Ya vemos que desvaría, ya vemos que actúa de acuerdo a su estado de ánimo, no a la lógica, no a quizás a lo que le digan sus asesores, sino ya es una conducta ya muy eh,
basada en lo que siente, no en lo que piensa. Y entonces ahorita ya va a tomar actitudes de lo que conoce. No se va a arriesgar a más. Por eso es que está repitiendo otra vez la amenaza de los aranceles. Y eso pues hace que sí sea peligroso. ¿Por qué? Porque cuando se le termine esta estrategia, pues va a tomar acciones violentas. Esperemos que no sean como las, digamos en este caso, mantener o pasar de la amenaza a los hechos, porque ya lo está haciendo, por lo menos esa información que se ha ido filtrando, ¿no? De que ha estado amenazando ya inclusive a Putin, ¿no? Que le ha dado un ultimátum de 50 días para que deje de atacar a Ucrania. O lo que sucedió ahorita en Medio Oriente, ¿no? Donde pues ni lo llamaban, él se metió, bueno, sí lo llamaron, pero digamos él tenía que haber sido prudente y si de verdad quería mejorar la situación, tenía que haber hecho otra cosa distinta y no unirse en este caso a los israelíes. Pero bueno, lo hecho está. El punto es que muchas de sus decisiones ya no son totalmente racionales. Y eso lo hace peligroso. Sin embargo, ¿por qué mencionaba también eso de la IA? Porque también esa información a veces no es porque, como tú mencionabas, tiene control de esta herramienta, sí. Pero esa información también, tomando en cuenta todo lo que hizo Trump hacia quien en su momento pareciese fuera su amigo, pues esta información es poder y esa información quizás se siga recabando, la pueda utilizar de otra manera, ¿no? Porque, digo, decía López Obrador, no tiene enemigos, pero sí hay adversarios, pero aún así sus adversarios, pues, tienen intereses, ¿no? Y sobre todo, pues más cuando ha habido consecuencias en las que su empresa casi desaparece, en el caso de Musk, pues sí hay, o sea, imagínate, perdió millones, si no es que miles de millones de dólares en menos de medio año. Entonces, digo, dinero es dinero, ¿no? Lo va a recuperar, lo va a recuperar, pero ya no va a ser al mismo ritmo que venía creciendo en los últimos años. Entonces, todo tiene consecuencias, todo. Quizás no para Trump, pero sí para la estructura política de los Estados Unidos. Ya habíamos mencionado en el programa anterior que propuso un nuevo partido, ¿no? Entonces, se están moviendo muchas cosas, ¿no? Hay herramientas para ello. En Estados Unidos no están creadas, se tienen que crear. Algunas en México pueden ser propuestas para ellos, probablemente. Otras no creo que las quieran utilizar, ¿no? ¿Por qué? Porque hay intereses propios. Pero aquí, si lo vemos desde una visión más global, pues estamos viendo que así como México ha aprendido a esperar antes de actuar, pues lo hizo Brasil y ahorita está dando mensajes contundentes Lula da Silva. Lo ha estado haciendo China desde hace algunos años y ahorita está dando argumentos sólidos para no ser ahogado por Estados Unidos. Putin, digamos que aunque era el más mesurado hace 2, 3 años cuando empezó, no, 2 años y meses que empezó el conflicto con Ucrania de manera oficial, aunque esto ya es desde el 2014, por meter las narices a Estados Unidos en Ucrania. Bueno, pues vemos que ya ahora, después de verse como mesurado, ahora es el que es más reactivo de todos, ¿no? Entonces vamos viendo cómo es que esta parte, si le podríamos llamar oposición a la hegemonía, pues comienza a tener buenos dividendos, aunque en la pues, descripción, sobre todo para los más conservadores, pues lo sigan viendo con miedo, ¿no? ¿Con qué? Diciendo, Trump castiga a, llámese Europa, Canadá, Estados Unidos, Brasil, Rusia, China, etc., 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 como si fuera todavía, bueno, políticamente, bueno, económicamente, no políticamente, económicamente
tiene esa hegemonía, por lo menos en el ideal colectivo, pero ya en la práctica, pues estamos viendo que las aguas se mueven, ¿no? Y pues diría China por ahí, este, nosotros no somos nada más un lago, un río, ¿no? Somos el mar. Entonces nos vendrán aquí a mover las aguas, porque hasta en los océanos hay aguas diferentes y se notan, ¿no? Eh, Cómo es que es diferente el de un océano al otro, pero pues no se van a dejar ahogar, ¿no? ¿Por qué? Porque también son agua. También pueden provocar tormentas, también pueden hacer otras cosas. Entonces ya pasamos de la amenaza nuclear de la Guerra Fría en el siglo pasado a argumentos más políticos, más inteligentes, cosa de la que carece por el momento Estados Unidos. Y es por eso que tiene que volver a utilizar otra vez la amenaza que ha hecho por lo menos en los últimos 5 meses. Pues sí, vamos a ver qué pasa, ¿no? Yo sí veo muy, muy deteriorado a Trump, demasiado. No sé qué tanto tiempo aguante, eh, o qué tanto lo aguanten, lo, tanto la población en general como los oligarcas en Estados Unidos. Yo, ya un poco para terminar, Sí, porque vamos un montón. creo que la peor derrota de Trump en este hemisferio, que yo creo que es a donde sus actitudes pesan más porque pues son las más inmediatas, ¿no? Las más directas. Ujú, Tú hablabas de que ya amenazó a Putin. Bueno, eso Trump lo dice acá, pero realmente dudo que intente amenazarlo siquiera. No, no está en condiciones. Amenaza a los que están más débiles. Asusta a los que se quieren asustar. Y es su influencia narrativa es de este lado, no del otro lado. Entonces, su principal derrota es que la narrativa de Trump cada vez pesa menos. ujú. Los hechos, desde cuando se ha mostrado que más que castigar a otros, es un autocastigo. O sea, son hechos. Entonces, todo el mundo trata de sacar provecho de esta debilidad de los Estados Unidos. China, Rusia, Europa, ya se dieron cuenta. Si amenaza y amenaza y amenaza, es porque no puede hacer nada. Ya hubiera tomado una medida, no, ya le pusieron el taco, Ah, esa no me la sabía. sí, por las siglas de ¿qué quiere decir? Que amenaza y se echa para atrás, amenaza y se echa para atrás. Ujú. Es que es estrategia. Entonces, yo creo que si algún impacto tiene Trump, es solamente en algunos de ciertos sectores, por ejemplo, panistas, para hablar de México, de Sí, los sí. opositores, y algunos sectores, algunos tal vez de que siempre tienen miedo, ¿no? Y que no actúan políticamente. La derrota de Trump se va a ver muy pronto, aunque creo que no le conviene ni a Europa, ni a Rusia, ni a China. Que se siga deteriorando y que se siga creyendo a él que de veras las puede, porque en esa medida se están fortaleciendo ellos. Exacto. Entonces, si alguien se debilita, alguien crece, ¿no? Y si están viendo que están creciendo por este tipo de políticos del Trump, que además su deterioro es interno también, pues hay que seguir, que se siga poniendo la soga al cuello. Pues puede llegar algún momento, aunque yo hablo de oligarcas y a veces sigo pensando en la oligarquía nacional. No, la oligarquía no tiene nación. No le está conviniendo
este pretendiente de oligarca de nivel superior la siga regando, porque ellos son los que van a consolidarse. Parece contradictorio, pero el deterioro de Trump consolida a la oligarquía, digamos, de primer nivel. Ellos sí tienen la posibilidad de no de tomar la decisión, sino mandatar, por ejemplo, al ejército de los Estados Unidos. Trump no. Quiso manipularlo el día de su cumpleaños y los hizo desfilar y desfilaron desangeladamente. O sea, ahora le vamos a marchar, pero nada de ninguna marcialidad como la de los ejércitos chinos, rusos, Está mexicano. y ya, parecía una caricatura. Sí, No tiene. Ahí fue muy claro, el ejército no lo pela. Entonces, esa es la hipótesis de que si contaba con cierta fuerza, la perdió cuando Musk lo abandonó. sí. Es Tanto miedo tiene que lo amenazó de que si movía para crear un nuevo partido iba a sufrir las consecuencias. ¿Y qué hizo Musk? Pues lo está armando. sí. Y el otro no lo ha podido hacer mella. Y así pasa, cuando tú amenazas y no cumples tus amenazas, pues te vuelves en el hazmerreír, ¿no? En fin, ya llegamos a ver cuánto tiempo llevamos. Ah, casi 2 horas, tú, Pues lo unos normal. 50. Sí, lo normal. Pues Pues, ¿cómo sí. la ves tú? Pues ya nada más para terminar, o sea, acabas de mencionar la estrategia general, yo creo que de todos. Me atreví a decir que inclusive la de Europa, pero todavía tengo ahí mis asegúnes, ¿no? Igual que Medio Oriente. Pero específicamente Rusia, China, sí están haciendo lo que tú mencionas, ¿no? Esperar. Y creo que México está haciendo algo muy similar, ¿no? En primera porque no somos un país pequeño. Somos un país en cuestión de números grande, ¿no? Ahorita creo que apenas hubo por ahí un estudio de los promedios de edades, y algo que acaba de publicar creo en la INEGI hace no mucho tiempo. Y el promedio pues es de 29 años, ¿no? En Puebla es de 28. Eh, el consumo interno no es nada despreciable, tanto que se tiene que importar cosas. Entonces, Fíjate que si tomamos como ejemplo o como referencia la cultura rusa ya tiene sus buenos siglos. sí, La europea, exactamente igual. Hablamos incluso de milenios. La mexicana que tanto decía López Obrador, pues se refería a esas culturas como la azteca, la maya, la mixteca, la Olmeca que tiene más de la casi 4000 olmeca. años, ¿no? Entonces, la cultura norteamericana es de reciente cuño, Sí. o sea, es la más débil. Entonces, en términos culturales, tiene acumulado menos sabiduría que el resto del mundo. Yo creo que ahorita está operando la sabiduría de todas estas culturas y lo están dejando que se divierta un rato saben que se está autogolpeando. Pues así la veo, querido Roberto. Todo comenzando con las actitudes y conductas de cuestiones locales. No, bueno. Así comenzamos. Pues ya sabe usted que nos escuchó y le interesa compartir nuestras reflexiones. Lo esperamos en la próxima sesión de México, el árbol de los mil frutos. Hasta entonces.